Minutos para compartir con ustedes algunas cifras, algunos datos de la economía regional. ¿Ya? Como decía ahí la vicepresidenta, la Araucanía tiene una situación bien particular y si hoy día vamos a analizar el contexto empresarial, sería bueno partir con algún contexto que dé pie a la conversación y al análisis posterior. Desde ese punto de vista, quiero entonces presentarles en algunos minutos algunos puntos que están ahí. La Araucanía en contexto, ya la pobreza regional, algunos datos de pobreza regional, cómo está la región en cuanto a crecimiento, a empleo, y dar una mirada a los principales sectores económicos de nuestra región, como son el turismo, el comercio y el sector exportador. ¿Ok? Bueno, ¿cuánto pesa la Araucanía en el contexto nacional? Si nosotros ahí tenemos la ponderación de cada región en el Producto Interno Bruto del país y vemos que la región de la Araucanía, ¿verdad? Pondera o representa el 2,8% del PIB nacional. Pareciera ser una cifra bastante pequeña, pero lo cierto es que si uno mira esta fotografía 10 o 15 años más atrás, la región era mucho más pequeña, ¿ya? Sí ha tenido un crecimiento en cuanto a el tamaño de la economía respecto al país, ¿ok? Eh, Luego, fíjate aquí hay un tema interesante porque si uno descompone cómo se distribuye el PIB de la Araucanía, cuáles son los sectores que lo representan, ahí está la fotografía, ¿ya? Y dice que al año 2015, ahí están los porcentajes, o sea, del PIB de la región, el 10% pertenece o proviene de administración pública, el 20% de servicios personales, etcétera, y ahí está la división. ¿Y qué es lo interesante de esto? Que si uno suma todo lo relativo a servicios, se encuentra con que el principal motor de la región son los servicios, ¿ya? O sea, cerca del 70%, si ustedes suman ahí lo que está encerrado, representa servicios. Entonces la región de la Araucanía se ha transformado en una región de servicio. Quizás al contrario del paradigma que uno tiene de que es una región más bien agrícola o productiva, ¿ya? Eso ha ido quedando un poco en el camino y hoy día estamos más bien en un tema de servicios, ¿ya? Lo cual es positivo porque el tránsito natural de los países es transitar justamente hacia una economía terciaria, ¿no es cierto?, de servicio, ¿ok? Bueno, pasemos a ver algunos indicadores sociales de pobreza. Ya por ahí se decía algo. Nosotros como que tenemos la idea, chicos, de que la región es la más pobre del país. Y eso es así, pero quiero mostrarles algunos datos más puntuales para que nos vayamos con una idea de dónde están entonces las debilidades de la región. ¿Ya? Bueno, la Araucanía sigue siendo la región más pobre del país. Ha presentado avances en los últimos años, pero continúa siendo la región más pobre del país. ¿Cuál es el porcentaje? Fíjense ustedes, casi un 30% de la población regional está en situación de pobreza, ¿ya? De pobreza multidimensional. Ahí la medición de la pobreza se hace de dos maneras, ¿ah? Hay una medición tradicional que es por ingresos, ¿sí? Donde se definen unas líneas de pobreza y si la familia tiene ingresos menores a ese monto, entonces califica como en condición de pobreza. Pero hace algunos años salió la medición multidimensional, que es mucho más rica porque dice que una familia o una persona puede ser pobre no solamente porque tenga carencia económica, sino porque a lo mejor tiene carencia en la parte de educación, en la parte social, ya en la parte de vivienda, por ejemplo. Entonces, la pobreza es un fenómeno más complejo que solamente carencia de ingresos, ¿ok? Pero fíjese, casi un 30% es un dato muy alto. Y fíjese, este gráfico es muy relevante porque en la región, ¿qué pasa si nosotros clasificamos o desagregamos entre las personas que pertenecen a pueblo indígena y las que no pertenecen? Entonces, fíjense lo que pasa en las columnas rojas, que son los pertenecientes a pueblos indígenas de la región. O sea, la pobreza de los pertenecientes al pueblo indígena más que duplica la pobreza, digamos, de los que no pertenecen, ¿ya? Entonces,
eso ya te va mostrando por dónde está la pobreza. Entonces la pobreza tiene un marcado componente étnico, ¿ya? De hecho, si uno, obviamente la principal etnia de la región es mapuche, ¿verdad? Y ahí el 45 o casi un 46% de la población mapuche está en condición de pobreza, ¿ya? De pobreza multidimensional. No solamente ingresos, sino que a lo mejor tiene problemas de escolaridad, de una vivienda precaria, de una salud que no tiene seguridad social, por ejemplo. ¿Ok? Fíjense que hay otro componente interesante. La pobreza regional tiene un marcado componente rural. ¿Ya? Más de la mitad de la población que vive en la zona rural de nuestra región está en condición de pobreza. ¿Ya? En cambio, en la zona urbana, solo un 18%. Entonces, uno va sacando ahí algunas luces. La pobreza tiene un componente étnico y también rural muy fuerte. ¿Ya? Fíjense, aquí tenemos un récord, pero un récord que es triste, ¿no? La Araucanía tiene 5 comunas de las 10 más pobres del país. Es decir, si tomamos al país y ordenamos las 10 comunas más pobres de Chile, 5 están acá en la región de la Araucanía. ¿Cuáles son? Ahí están en rojo. ¿Ya? En la medición por ingresos, ahí está, Carahue, Cunco, Coyipulli, Nueva Imperial, Lautaro, y ahí están los porcentajes de pobreza, 36%, 33%, etc. ¿Ya? Entonces estamos en el top 10, pero en un top 10 que no quisiéramos estar, ¿verdad? Esa es la medición por ingreso. Situación similar pasa en la medición multidimensional, donde también tenemos 5 comunas dentro de las 10 comunas más pobres del país. Ahí están. Y están los porcentajes mucho más altos, ¿ya? Porque la pobreza multidimensional mide otros aspectos además que el tema monetario propiamente tal. ¿Estamos? Entonces, ojo ahí con ese dato. Pero bueno, ¿dónde están los problemas, estimados? Tenemos alta pobreza, pero ¿dónde están las carencias? Ese gráfico que está ahí me dice que hay 3 talones de Aquiles, por decirlo así, donde el principal sería vivienda y entorno. Un 33,7% de las familias de la región tiene carencias en vivienda y entorno. ¿Qué significa? Que a lo mejor no cuenta con una vivienda apropiada, ¿no es cierto? Que vive en condiciones de hacinamiento, que su casa es de material precario, ¿te fijas? Entonces hay un problema ahí. ¿Cuál es el otro problema? Trabajo y seguridad social. 28% de las familias tiene carencias ahí, en esa dimensión. ¿Qué significa eso? Que al menos un integrante está en condición de desocupado y además que hay muchas personas que no tienen seguridad social a propósito del tema de las AFP. ¿Ya? Es decir, que hay personas que trabajan y no cotizan, entonces tienen problemas de seguridad social, ¿verdad? Y el tercero, muy cerquita, es educación. ¿Ya? Y aquí hay un punto importante para ustedes. Es decir, en la región el 27% de las familias, de los hogares, tiene carencias en educación. Vamos a ver qué significa eso, que no han completado los años de escolaridad obligatorios, 12 años, ciencia media, ¿ya? Y que hay mucho rezago escolar, principalmente en las zonas rurales. Fíjate, ¿qué pasa si nosotros, chicos, abrimos esta cifra entre urbano y rural? Bueno, ahí está el problema. Fíjate qué pasa en escolaridad. Decíamos que el 40% de la familia en la región tiene problemas de escolaridad. Bueno, esa cifra se eleva a un 60% en la zona rural. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que en la zona rural hay un 64% de personas que no han completado la enseñanza media. Entonces, eso es grave, inaceptable, ¿verdad? Y es un poco lo que explica la pobreza. ¿Qué pasa en seguridad social? Lo mismo, siempre en la zona rural es mucho más alta la carencia, un 46% de los hogares no tiene seguridad social, es decir, trabaja pero no tiene una cotización para jubilación. Entonces, eso va a ser un problema en el corto plazo, ¿no? Para el Estado y para las propias familias. ¿Qué pasa en vivienda y entorno? Fíjate, aquí hay una situación también que debiera también darnos vergüenza como región, porque ¿qué pasa en habitabilidad? Un 28% de la zona rural tiene carencias en habitabilidad, es decir, no tiene las condiciones idóneas en su casa, ¿verdad? Tiene material precario, tiene goteras, tiene problemas en su casa, ¿ya?
Servicios básicos, 41% de los hogares rurales ya no cuenta con servicios básicos adecuados. O sea, fíjense lo que es eso, ¿no? Quizás para uno o alguno de ustedes, no lo sé, es algo que es más bien básico y no está ahí presente. Entonces, eso explica la pobreza. ¿Estamos? Bueno, dejemos eso ahí, pasemos a algunas cifras de crecimiento regional. ¿Cuánto crece la región de la Araucanía? Crecimiento económico, ¿ya? Bueno, vamos a decir que este año 2017, en el primer semestre, la Araucanía presenta un crecimiento negativo, una contracción de menos 0,2%. ¿Ah? Bueno, ¿qué pasa si lo comparamos con el país? Fíjate, ahí está la Araucanía en ese más clarito. El año 2017 presenta menos 0,2% en los 2 trimestres que se han medido hasta ahora. El país tiene 0,9% de crecimiento. Chile está creciendo bajo, ¿verdad? Pero la Araucanía está mucho más bajo, está negativo, menos 0,2%. No es tampoco una situación dramática, ¿no? No es una cifra negativa tan negativa, pero bueno, es negativa al fin y al cabo. Aquí está lo que yo les decía, porque el país como tal vive en un escenario de desaceleración. Ustedes deben haber escuchado a lo mejor en televisión. ¿Qué significa eso de que un país esté en desaceleración económica? Significa que sigue creciendo, pero a tasas más pequeñas, ¿vale? Y fíjense lo que pasa en el país, porque tenemos 9 regiones, las que están de ahí de la Araucanía hacia abajo, 9 regiones con crecimientos negativos. Por ejemplo, está, no sé, Tarapacá, menos 7%, Maule, menos 5%. La Araucanía es la que tiene el negativo más bajo, ¿ya? Por verlo el vaso medio lleno ahí, ¿no? Entonces, lo que le pasa a la Araucanía está en un contexto país, tampoco están de la propia región. Pero mira, eso tiene efectos, chicos. Cuando ustedes dicen, bueno, ¿y en qué me afecta a mí el crecimiento económico? No, parece ser una cifra un poco solamente de los analistas, pero la verdad que afecta en el empleo, ¿ya? ¿Y qué ha pasado, fíjate, entre la tasa de desocupación del país, que está en rojo, y la Araucanía en azul? El año 2017 la Araucanía tenía una tasa de desempleo mucho mayor al país. ¿Te fijas? Entonces, cuando la economía crece menos, eso se acusa, o no sé, se refleja en la desocupación, ¿ya? Entonces la Araucanía ha tenido una desocupación más alta que el país, especialmente el año 2017, digamos, ¿ya? La última cifra es un 7,1 y el país tiene un 6,6. Bueno, ahí en el margen se ha ido acercando un poco, afortunadamente, ¿no es cierto?, a la cifra país, ¿ya? ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la explicación de esta mayor desocupación? Fíjate, acá está la fuerza de trabajo en rojo y los ocupados. ¿Qué es lo que me muestra este gráfico, chicos? Que hay mucha más gente que sale a buscar trabajo pero que no lo encuentra, digamos. La fuerza de trabajo representa el total de personas que sale a buscar trabajo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en la región? Faltan fuentes de empleo, ¿ya? Hay gente que está dispuesta a trabajar, que sale a buscar trabajo, pero que no encuentra, ¿no? Y bueno, entonces, eso que sale a buscar trabajo y no encuentra, está como desocupado. Y eso eleva las cifras de desocupación, ¿ya? ¿Ok? Fíjense acá, esta gráfica muestra cuáles son las ramas, las actividades que generan el empleo en la región, ¿ya? La agricultura genera el 22% de los puestos de trabajo en la región, ¿ya? Pero el comercio un 17%, enseñanza, ¿no es cierto?, educación un 11%, ahí está el resto, administración pública, transporte, etcétera, ¿ya? Esas son las industrias que generan los puestos de trabajo en nuestra región. ¿Vamos? Bueno, algunos indicadores sectoriales, ¿ya? ¿Cómo le ha ido al turismo en la región? Aquí hay una cifra positiva, ¿no? No todo es negativo. ¿Ya? El turismo, ¿cómo le ha ido a la región en turismo? Fíjense, este gráfico es extraordinario. Las llegadas de turistas extranjeros a la región, ¿ya? El año 2016 llegaron más de 400.000 turistas extranjeros a la región, superando un récord, fíjate, ha sido una subida exponencial. Especialmente quienes llegan acá, ya sabemos, ¿ah?
¿Argentinos? Sí. Bueno, pero vamos a ver que el porcentaje es muy alto. Uno tiene la idea que los argentinos nos invaden, pero es muy alto el porcentaje. Bueno, esto ha sido muy positivo porque la llegada de turistas extranjeros a la región, chicos, ha crecido mucho más que el total de turistas que ha llegado al país, ¿sí? Por ejemplo, el año 2016, la llegada de turistas a la región creció un 64%, en el país creció solo un 26%. El turismo es fundamental en la región, está empujando a la región, ¿ya? ¿De dónde vienen los turistas? Ustedes ya lo saben, de Argentina, pero ¿qué porcentaje vendrá de Argentina? A ver, del 100%, ¿cuánto viene de Argentina? ¿80, 70? ¿Cuánto? ¿40? ¿50? Más, mucho más, casi todos son argentinos, miren. 92%. ¿Ves? Si llama la atención, yo igual, uno siempre ve la cifra y uno tiene la idea que los argentinos son más, pero son demasiados, ¿no? 92%, el año 2015 fueron casi 90, ¿no? Entonces, más del 90% de los turistas que llegan a la región son argentinos, ¿ya? Ahí están otros, Chile, Israel, Brasil, pero ya son montos, o sea, son valores mucho más pequeños, ¿ya? Ahí están, ¿no sé, todos los argentinos que vemos de repente ahí comprando, ¿no? Pero mira, este dato es relevante porque la región, los argentinos, hay que tener cuidado porque eso se puede acabar. Y fíjate lo que pasa acá. El argentino, ¿cuánto gasta en promedio en Chile? $52 al día, pero un brasilero gasta más, ¿ya? Un turista estadounidense, mexicano, qué sé yo, Inglaterra. Entonces, va a haber que ver cómo la Araucanía empieza a mirar hacia otros mercados, no solamente Argentina, que es un mercado ya cautivo, ¿ya? 2017, el ritmo sigue positivo, chicos. Siguen llegando turistas, ¿ya? Siguen llegando los argentinos y eso anda bien, ¿ya? Pero déjenme decirle algo. El otro día tuvimos una mesa regional con empresarios y los empresarios del turismo, si bien están contentos con esto, igual están preocupados porque ¿por qué llegan en masa los argentinos acá, principalmente? Por compras. ¿Y por qué les sale tan barato comprar acá y no comprar allá? Por cambio, pero además yo no sé, aquí hay de comercial algunos, por temas de aranceles. Ya Argentina no tiene tantos tratados de libre comercio como Chile. Por lo tanto, los productos de Argentina llegan más caros. Ya llegan con más aranceles, entonces Chile tiene muchos TLC, por lo tanto aquí entran sin arancel. Y eso lo hace ser más barato. ¿Cuál es el problema? Que Argentina está cambiando su modelo económico con la llegada de Macri a la presidencia. Él es más de la economía y va a empezar a firmar también tratados de libre comercio y va a llegar el minuto en que ya no sea tan atractivo venir a comprar acá. Entonces, hay que prepararse para ese escenario. Bueno, ¿cómo va el comercio? Chicos, estoy un poco rápido acá porque Daniel me dijo que eran 20 minutos, así como que... ¿Ya? ¿Cómo le ha ido al comercio en la Araucanía? Bueno, ¿cómo se imaginan ustedes? Igual bien. ¿A causa de quién? De los argentinos. ¿Ya? Bueno, mira, fíjate, las ventas reales del comercio minorista en la Araucanía crecieron casi un 10% el año 2016 respecto al año pasado. Superó el crecimiento del 2015, el del 2014 también. Explosión de ventas en el comercio. ¿Ya? Explosión de ventas. Fíjense, para comparar solamente, ¿cuánto crecieron las ventas en la región metropolitana, en Valparaíso, en Biobío? La Araucanía, 3 veces eso. ¿Ya? Mucha venta del comercio. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas? Bueno, hay un fuerte efecto de turista extranjero comprando, ¿verdad? Y eso, entonces hay una sinergia ahí entre turismo y comercio que se potencia, se autopotencia. ¿Qué es lo que se ha vendido? Todo, ya casi todo. Supermercado, línea hogar, artefacto eléctrico especialmente. ¿Ya? Yo veo a los argentinos llevándose LED, radio, ¿ya? Teléfono. Bueno. Calzado, vestuario, todo ha crecido, ahí muebles algo menos, es lo único que bajó un poco, ¿verdad? ¿Cómo sigue el año 2017? También muy bueno, ¿ya? Ahí tenemos hasta julio los datos del 2017 y las ventas del comercio minorista siguen al alza, a un ritmo algo menores que acá, pero siguen creciendo, ¿ya? Es que igual es difícil volver a esas tasas tan altas porque la base de comparación estadística ya es alta, ¿te fijas? Pero siguen creciendo, ¿ya? No está Daniel, no sé cómo viene el tiempo, pero... ¿ya? Sector externo, chicos, ¿cómo van nuestras exportaciones de la Araucanía? ¿Qué es lo que exporta la región, chicos? ¿Qué exporta? ¿Cuál es el principal producto exportado?
alimentos, cereales, algo de frutas, pero lo principal es la celulosa, ¿ya? Es la celulosa. Bueno, ¿cómo le ha ido? Aquí tenemos una noticia no tan buena. Este es uno de los aspectos negativos, que es las exportaciones, ¿ya? Las exportaciones acumulan una caída ahí de casi 5% en lo que llevamos de 2017, ¿sí? Hay un 17%. Fíjense, aquí está el gráfico de las exportaciones de los últimos 3 años y eso ha caído, ha venido a la baja, hay una tendencia a la baja en las exportaciones regionales, ¿ya? Si nosotros hacemos aquí el balance de los 3 últimos años, ahí está, aquí hay una situación que quizás preocupa un poco porque el año 2015 las exportaciones ya cayeron 6%, el 2016 cayeron casi un 12% y el 2017 llevamos casi un 5% hasta julio. ¿Ya? Eso es una llamada de advertencia, digamos, dentro de los indicadores económicos que tenemos como región. ¿Ya? Bueno, ahí está lo que exportamos principalmente. El 80% básicamente es forestal, alimentos y muebles, es industria, digamos. Ahora, aquí el fuerte se lo lleva celulosa, ¿verdad? Como producto exportado, pesa mucho en la región. Y el 20% son exportaciones del sector silvagropecuario, principalmente de fruticultura, agricultura. ¿Ya? Bueno, ahí está un poco cómo ha variado eso en el tiempo. Siempre industria obviamente es más, pero de repente ahí tiene algunas fluctuaciones. Esto es lo que les decía, en promedio el 60% de las exportaciones pertenecen al subsector forestal. ¿Ya? Ahí está, hay veces que ha llegado más al 70%, por ahí, ¿ya? Del total de exportaciones de la región. ¿Estamos? ¿Qué pasa en cuanto a los sectores? ¿Cuál es el sector que más ha caído en exportaciones? Es la industria. Ya las exportaciones industriales han caído un 5% en el periodo y las exportaciones silvagropecuarias han crecido, fíjate, un 8%, de acuerdo a los datos INE de exportaciones. ¿Okay? ¿Cuáles son los principales países de destino o continentes de destino de nuestras exportaciones regionales? Asia, 43%, América, Europa. ¿Sí? Ahí están un poco los porcentajes. Bueno, ¿cuáles han sido los principales destinos afectados? Ahí está. América ha sido el más afectado. Ya los envíos, las exportaciones a América han caído un 13% en el periodo y Asia y Europa han crecido. ¿Ya? Entonces, vean ustedes, el problema está quizás centrado en industria, principalmente en forestal, y en cuanto a los destinos es América, ¿no? América. Bueno, ahí está, ¿verdad? También se puede ver en el gráfico que América son las barras azules, es la que este año al menos presentan más caídas. En cambio, los envíos a Asia y Europa no han presentado caídas tan significativas. Bueno, conclusiones, ya para ir cerrando, podemos decir que la región observa un cambio en su matriz productiva hacia servicios, donde los servicios representan casi el 70% del PIB regional. ¿Ya? Bueno, la región de la Araucanía sigue siendo la más pobre del país, ha tenido avances importantes, pero seguimos teniendo brechas importantes respecto al país, lo cual indica que se necesita acelerar la marcha hacia la superación de esa pobreza. Vimos ahí de dónde proviene, ¿verdad? ¿Cuáles son los focos principales? La pobreza en la región tiene un marcado componente étnico y también rural, ¿sí? Si uno clasifica. ¿Y las carencias dónde estaban? ¿Se acuerdan? Las carencias en las dimensiones. ¿En qué? ¿Educación? ¿Qué? Habitacional. ¿Qué más? Seguridad social. Ahí estaban, ¿no? Bueno, la región anota una leve contracción económica este primer semestre de 2017, menos 0,2. No es una situación dramática porque Chile está en un escenario de desaceleración. De hecho, la región fue de las que menos cayó de todas las regiones que cayeron, ¿ya? Sin embargo, eso igual ha pegado en el empleo, ¿no? Donde la tasa de desocupación ha crecido y la región muestra algunos síntomas de pérdida de dinamismo en la creación de empleos, ¿ya? O sea, la creación de puestos de trabajo se ha visto afectada, ¿no es cierto?, por este ciclo económico a la baja. Noticias positivas, el comercio y el turismo tuvieron, como vimos la cifra, un extraordinario 2016. El año 2017 esto continúa así, ya las ventas del comercio han aumentado
El año 2017 se proyecta también positivo para los dos sectores. Yo les mostré avance de lo que tenemos hasta ahora en comercio y en turismo, y las cifras siguen positivas, no tanto como el 2016, porque la base de comparación ya es bastante alta, pero va a terminar el 2017 todavía muy positivo, ¿ya? Y eso va a empujar seguramente el segundo semestre a que la región va a salir con números positivos en el INASER, un poco las proyecciones que nosotros vemos. Hay una sinergia entre turismo y comercio que parecen importantes ejes estratégicos, pero hay desafíos, ¿verdad? Lo que comentábamos de los argentinos, que eso en algún minuto se puede acabar, ¿no? Entonces hay que ir apostando, mirando hacia otras estrategias. El sector exportador ya presenta ahí una advertencia porque presenta una caída persistente en las exportaciones en los últimos 3 años. Ya América explica en mayor medida esa caída de dinamismo, y a nivel de sectores es la industria, ¿ya? Ese es, chicos, muy resumidamente un pequeño contexto, un pequeño balance, un pequeño diagnóstico económico y social de la región de la Araucanía. Muchas gracias. ¿Ya?